acompañó en muchos viajes al Uruguay y es uno de los hombres que tiene más prédicas mías, más de 100. No sé cómo, yo nunca tuve esas prédicas hechas en Paraguay, en Nicaragua, en Costa Rica, no sé cuántos lugares. Ahí tiene, su hermano tiene el archivo de prédicas mías. Y también hoy está aquí Martina y está también Fanny y está Federico, que es uno de los gemelos, Así que aquí estamos y creo que tenemos otras visitas, después vamos a estar ahí presentando y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Si puede buscar el libro de Ezequiel, el capítulo 14, voy a estar leyéndoles un pasaje que no es muy conocido. Hace como 2 años descubrí este pasaje y separé para predicarlo alguna vez y nunca lo pude hacer, y ahora me decidí, por primera vez voy a estar hablando, y es un pasaje muy llamativo en el capítulo 14 del libro de Ezequiel, y una vez allí, si puede poner su atención, en el versículo 12, Ezequiel, el capítulo 14, versículo 12, y así dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella, y cortare de ella hombres y bestia, si estuviesen en el medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahora versículo 19, dice: o si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Lo que es llamativo aquí y hasta sorprendente, Ezequiel, el predicador de Dios, está resaltando las virtudes espirituales de 3 hombres de la historia: Noé, Daniel y Job. Y pensando en esos hombres, esta mañana nos vamos a ocupar del tema del brillo de la piedad. Porque mirando a estos 3 hombres de Dios, Daniel, Noé y Job, vamos a ver en sus vidas brillar la piedad. Debo decirles que estos hombres no fueron contemporáneos, es decir, que no se conocieron entre ellos, no pertenecieron a la misma época. Pero estos 3 hombres vivieron en medio de gente con las mismas cualidades pecaminosas. Y aún en medio de la abundancia del pecado, ellos lograron hacer relucir, brillar la piedad en sus vidas. Lo curioso de esto que Ezequiel, el predicador de Dios, no vivió junto a ninguno de ellos. Era el tiempo de Daniel, pero Daniel había ido al cautiverio. Y este pasaje habla de un juicio de Dios que iba a venir sobre Jerusalén. Este juicio tenía características tremendas, solamente vistas en el futuro, cuando sean los días del anticristo y sean los días de aquellos jinetes que habla del caballo blanco, habla del caballo rojo, del caballo negro, y cuando llega el caballo amarillo, que era el jinete, la muerte y el Hades, dice que la gente iba a morir de 4 cosas allí. Habla de hambre,
habla de pestes, habla también allí de espada. Y cuando usted ve, son las mismas 4 cosas que encuentra aquí en ese juicio que iba a venir sobre Jerusalén. Pero en aquellos días, donde el juicio de Dios viniera, iba a haber hombres que iban a hacer brillar la piedad. Cuando usted se mete en lo profundo de esta historia, descubre que por las venas del pueblo de Dios navega el pecado. Y por nuestras venas, por nuestra sangre también ahí está instalado el pecado. Muchas veces nuestro pecado tiene que ver con la rebeldía, con la desobediencia. Tenemos estilos de vida y conductas que se oponen a Dios, ofenden a Dios. Lastimamos el corazón de un Dios santo con nuestra manera pecaminosa de vivir. Frente al pecado, Dios no puede quedarse de brazo cruzado. Él es justicia y dice la Biblia como regla, dice que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Todo pecado atrae consecuencias. Cualquiera sea la clase de nuestro pecado, tendrá su consecuencia. Los hombres tienen sus acciones bajo las tinieblas. Cuando recordamos el Evangelio de Juan y habla del Señor Jesús como la luz de este mundo, dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y esto es algo que se repite. Y aún nosotros, muchas veces nosotros buscamos la oscuridad, nos queremos ocultar en mentiras, muchas veces no queremos ocultar para tratar de esconder el pecado, pero ningún pecado queda encubierto a los ojos de Dios. Todo es visto por Él y no podemos echar la culpa al medio ambiente. Es que el lugar donde vivimos, es que el estilo de vida del mundo pecaminoso nos arrastra, porque esa defensa se hace pedazo cuando vemos hombres como Noé, como Daniel y como Job, porque ellos vivieron en generaciones más pecaminosas que la nuestra y ellos hicieron brillar la piedad. ¿Qué es la piedad? Es importante que sepamos, la piedad es tener una inclinación a las cosas santas. La piedad tiene que ver con tener una vida rendida, entregada a vivir en santidad. Ustedes y yo conocemos textos de la Biblia como el que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Usted conoce de la Biblia que dice que el Señor dijo, sé santos porque yo soy santo. Lo que esos textos significan, la santidad es poder vivir una vida apartada o separada para Dios. En medio de la inmundicia del pecado que nos rodea, nosotros tenemos que vivir separados para Dios. Y nadie puede decir que es imposible, porque Job, porque Daniel y porque Noé mostraron cuando hicieron brillar la piedad en sus vidas. Ellos no fueron arrastrados por la corriente del mundo. La piedad entonces es una inclinación hacia las cosas santas, es una dedicación a las cosas santas. La palabra piedad en el idioma griego es una palabra compuesta. La primera parte o la raíz, que es pius, significa amable o dedicado. Piedad, pie, pius, eso significa amable o dedicado. En medio de esta generación agresiva, violenta, nosotros tenemos que ser amables. En medio de esta generación que se descarrió por completo y vive de espaldas a Dios, nosotros tenemos que estar dedicados al Señor. De eso se trata la piedad. La palabra dad, pie, dad significa cualidad. Esa debe ser nuestra virtud, ese debe ser nuestro distintivo, que cuando la gente nos vea pueda notar que nosotros tenemos una vida dedicada, entregada, inclinada hacia Dios. Pues de eso nos vamos a hablar hoy, el brillo de la piedad. El primer hombre que menciona el predicador Ezequiel era Noé. Vamos a recordar 2 o 3 pasajes que refresquen nuestra memoria de quién era Noé. El primero de esos pasajes en Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1. Este es un texto de gran importancia y que muy pocos predicadores lo detectan. Por eso, al verlo,
vamos a descubrir una gran cualidad en la vida de Noé, ese varón de fe en la generación prediluviana o antes del diluvio. Si ya tiene ahí frente a sus ojos Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1, dice la Biblia: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero que ponga atención a esta frase. Dios le dice a Noé: solamente a ti te he visto como justo en esta generación. Lo primero que sumamos a esa expresión es: el justo por su fe vivirá. Esa era la virtud de Noé, que él era un hombre de fe, que tenía una vida plena de confianza en Dios. Y Dios vio a ese hombre de fe y dice: este es el único justo en su generación. No dice que su esposa era justa o santa, no dice que sus hijos eran justos o santos, no dice que tenía vecinos justos o santos. Él era el único, era el hombre que hacía brillar la piedad en su generación. Y Dios lo eligió a ese hombre para una misión importante. Él tenía que construir el arca. El arca iba a ser el instrumento de salvación para esa generación. Ahora, ¿en medio de qué clase de gente se movía Noé? ¿En qué clase de gente vivía o se relacionaba Noé? Observe aquí, capítulo 6 ahora, de Génesis. Versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora observe lo que dice versículo 12. Verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces ya tenemos aquí un cuadro de lo que era aquella generación violenta, corrupta. Era una generación volcada a las inmoralidades, era una generación entregada a los vicios, era una generación que estaba en la búsqueda de los placeres. Nadie se ocupaba de su alma, nadie se ocupaba de su vida espiritual. No había nadie quien buscara a Dios excepto Noé, el único hombre justo en su generación. La Biblia dice en los evangelios, por labios del Señor Jesucristo, hablando Él acerca de su advenimiento, dice que será como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, compraban, vendían, pero el día que Noé entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese pasaje en labios del Señor explica cómo el juicio de Dios cayó de una manera instantánea. Allí la ira de Dios se descargó a través del diluvio, y los únicos que fueron salvos fueron aquellos que entraron en el arca, y la Biblia asegura el número, fueron 8 personas, no más. Y esa gente fue salva porque Noé trabajó en el arca y lo hizo durante 120 años. Pues ¿cómo sabemos esto? Pues la Biblia lo dice. Observe aquí, capítulo 6. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3. Dice la Biblia: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese fue el tiempo de gracia. Nosotros estamos viviendo un tiempo ya donde la gracia de Dios se manifestó desde la cruz hasta nuestros días. Hay 2000 años de gracia hasta nuestro tiempo, pero Dios estableció un tiempo mucho más limitado, 120 años. 120 años Noé tenía que trabajar en la construcción del arca. Usted puede ver ahí en ese capítulo todos los detalles, la clase de madera, de materiales, cómo hacer las ventanas, las puertas, todos los detalles Dios le dio. Ese hombre no tenía ayudantes.
Se lo podía ver de día y de noche trabajando, construyendo el arca, porque él era un hombre de fe. Nunca había caído una gota de lluvia del cielo hasta ese tiempo, pero él confió en la palabra de Dios que iba a haber un diluvio, una inundación, y el que no entrara en el arca no podría alcanzar salvación. Noé creyó a Dios por fe. Sabía que Dios iba a cumplir eso. Y trabajó 120 años, pero no solamente él trabajó en la construcción del arca. Quiero que note un detalle, pero lo voy a llevar a los días del Nuevo Testamento, donde Pedro rescata una virtud en este hombre de fe llamado Noé, el hombre que hizo brillar la piedad en su vida. Observe por favor en el Nuevo Testamento la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Lo que el Espíritu Santo le dio a Pedro acerca de la persona de Noé, Pedro nos cuenta de esta manera, hablando de esos días previos al diluvio. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si ya tiene ese texto frente a sus ojos, observe cómo dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Observe la primera parte del texto, dice que Noé era un pregonero de justicia. No solamente tuvo que aprender las artes de la carpintería, sobre la marcha tuvo que aprender cómo se usaban la madera, los clavos, cómo se utilizaba el asfalto y todo lo que era necesario para construir esa arca. Pero ahora Pedro nos revela un detalle más de ese hombre de fe. Dice que él era un pregonero de justicia. Pues ¿qué es un pregonero? Es un predicador de la palabra de Dios. Él predicaba la justicia, predicaba el mensaje de salvación. Él le anunció a su generación que la única forma de ser salvo era ingresando en ese arca. Parecía una cosa extraña. Del mismo modo nos mira la gente cuando les anunciamos que la única forma de alcanzar la salvación eterna es creyendo en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario en lugar de los pecadores. La gente nos mira extrañado, sorprendido, y muchos de ellos acreditan que tenemos cierto grado de locura. Dice, pero ¿qué disparate está diciendo? Pues decimos lo que la Biblia dice y lo que un pregonero de justicia debe anunciar, que hay salvación eterna en Cristo Jesús. Un pregonero de justicia. No me importa lo que la gente opine, no me importa si creen que me falta un tornillo o dos, o que estoy en los grados máximos de locura. Yo seguiré hablando que hay salvación eterna en Cristo Jesús. Pregonero de justicia. Y ahora el mismo Pedro confirma los salvos en toda una generación. Noé y 7 personas más. Si nuestras matemáticas son exactas, fueron 8 los que se salvaron. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos de Noé. Uno de ellos se llamaba Can. Can fue un degenerado, un perverso sexual. Y aún Dios tuvo misericordia y permitió que ese hombre entrara en el arca. Y de ahí descendieron los cananitas y el sistema de culto y de inmoralidades, de los cuales Dios le dijo a Moisés y luego a Josué que cuando entren a la tierra que fluye leche y miel, no hagan nada de lo que hacían los cananitas. Pero Noé trabajó aún por grandes pecadores y ellos alcanzaron la salvación entrando al arca. La puerta estaba abierta, la puerta se cerró, vino el diluvio y toda aquella generación desapareció bajo el juicio de Dios. Es lo mismo que tenemos que hablar nosotros a este mundo. Hoy la puerta está abierta, dice Evangelio de Juan, capítulo 10. Dijo Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Eso tenemos que hablar con el mundo de hoy. Eso es lo que tenemos que hablar. La puerta está abierta, la gracia de Dios está disponible. No sabemos por cuánto tiempo más. Porque cuando suene la trompeta y Cristo se lleve a la iglesia que compró con su sangre,
Ya el tiempo de la gracia habrá terminado. Noé, rescatado por el predicador Ezequiel. Noé, el pregonero de justicia. Noé, el único hombre justo en su generación. El segundo hombre que mencionó el predicador Ezequiel era Daniel. Ese nombre significa Dios es mi juez. Y qué cosa, hermano, andar por esta vida todos los días sabiendo que Dios es mi juez. Eso me crea una presión especial. Saber que Dios es mi juez. Cada uno de mis actos, cada cosa que yo hago en la vida, debo tener presente de que Dios es mi juez. Pues Daniel fue un predicador muy jovencito. Quizás rondaba apenas los 20 años cuando fue llevado al cautiverio en Babilonia. Daniel tuvo una conducta de incrédulo en sus comienzos. Y cuando termina todo el cautiverio de 70 años en Babilonia, él fue a leer el libro del profeta Jeremías para ver cuándo iba a ser el cumplimiento del fin del cautiverio. Quiere decir que Daniel no quiso escuchar en su tiempo a Jeremías. Pero la historia le dio la razón a Jeremías y Daniel fue y investigó al profeta. Y Daniel vivió 73 años en Babilonia. De los 73 años vivió bajo dictadores. Uno de esos dictadores se llamaba Nabucodonosor. En el año 586 a.C., después de un sitio que duró casi 2 años y medio, cercaron la ciudad, la sometieron al hambre y a la muerte, decidieron entrar y destrozaron todo, quemaron todo, incluido el templo de Dios. Y se llevaron a los judíos al cautiverio 70 años. Daniel después vivió bajo el reinado de Belsasar, y luego fueron destronados los babilonios y vinieron los medos y los persas. Ciro el persa era el rey y allí estaban también los medos. Y él vivió bajo esos dictadores, sin embargo fue un hombre que hizo brillar la piedad en su vida. Daniel fue un muchacho de un testimonio ejemplar. Ese hombre que nos enseña los pasos de la lealtad a Dios, de la fidelidad a Dios. Daniel fue un hombre que no negoció la doctrina, que no aceptó el shampoo que le quiso poner en la cabeza para lavarle Nabucodonosor, para cambiarle su doctrina, su fe y su Dios. Oh, no se dejó lavar la cabeza con shampoo babilónico. Él se puso firme. Esta es mi fe, estos son mis principios. Recordemos algo de él. Busque por favor Daniel el capítulo 1. Daniel el capítulo 1. Solamente algunas cosas diré. Tenemos varias cosas para hacer en esta mañana y necesito ir rápido aquí. Hay muchas cosas que usted ya conoce sobre Daniel, pero hay algo que quiero resaltar en esta mañana. Había elegido Nabucodonosor un grupo de jóvenes, los cuales se diría que andaba allí algún cazatalento, algún allí hombre buscando a gente con talento especial, con capacidades especiales. Ese trabajo se lo encomendaron al jefe de los eunucos, un hombre de confianza en el poder, y él eligió allí a unos jóvenes hebreos. Tenemos que recordar siempre sus nombres hebreos, siempre los reconocemos por los nombres falsos que le pusieron los babilonios, pero los nombres verdaderos eran Ananías, eran Misael y Azarías. Siempre se los recuerda como Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los nombres falsos, los nombres de la falsa religión que trataron de impregnarlo. Y dentro de estos hombres estaba allí Daniel. Daniel fue un hombre que tomó una decisión y la vemos aquí en el capítulo 1 y en el versículo 8. Dice la palabra de Dios, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La comida de los babilonios eran platos especiales. El vino de los babilonios era reconocido. Pero Daniel no quería aceptar nada de procedencia pecaminosa.
Los manjares especiales que le ofrecían eran las grandes comidas que ofrecían a los ídolos. Y luego le querían traer a los jóvenes hebreos, pero Daniel se paró firme y dijo: yo tengo decidido en mi corazón no contaminarme con el pecado. Soy un hombre de fe, soy un hombre que estoy bajo la mirada constante de Dios. No puedo traicionar mi doctrina, no puedo pisotear la doctrina. Yo tengo que hacer que brille la piedad en mi vida. Una vida dedicada a Dios, una vida inclinada a Dios. Daniel sabía que eso lo ponía en una zona de muerte. El desobedecer al rey era desafiar a la muerte. Pues Daniel no le importó eso. Él se paró firme en su doctrina y en su Dios y no aceptó que le impusieran ninguna religión falsa. Por eso en la historia Daniel se distingue como un hombre de fe, un héroe de fe. Y en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, ahí está su nombre. Ahí está Daniel. Él dejó huellas para nosotros de lo que es la piedad. Él vivió en ese sistema babilónico. Y luego usted, cuando va al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de la Babilonia, la madre de todas las rameras. Una religión prostituida, contaminada. El mismo libro de Apocalipsis al final dice que Babilonia era una guarida de demonios. Pero ahí estaba el hombre de Dios, el joven hombre de Dios, parado firme en su fe. Y una decisión que la comunicaba a los cuatro vientos: yo he decidido no contaminarme con la comida del rey. Yo a veces escucho a esos predicadores modernos y le dicen a la gente: Dios te va a devolver lo que el diablo te robó. Dios le quitará de las garras del diablo lo que te quitó. Y yo no quiero nada que esté manoseado por el diablo. Yo no quiero nada contra, yo quiero que Dios me dé las cosas de Él, las cosas de Dios. No quiero nada que el diablo haya manoseado, que se lo quede. Si algo me robó, que se lo quede. Yo solo quiero bendición de Dios, porque yo quiero ser un hombre que haga brillar la piedad en mi vida. No quiero contaminarme con la comida del rey y nada del príncipe de las tinieblas. No quiero nada. ¿Sabe que los cristianos tenemos que estar firmes en ese punto, no? Porque una cosa es decirlo, pero hay situaciones de la vida que nos aprietan y nos ahogan, y muchos renuncian a su fe y traicionan a su Salvador. Pero hermano, Daniel nos enseña cómo hacer brillar la piedad. Tiempo después, usted ya conoce la historia, eso ya está en el capítulo 6 de su libro. Le hacen una trampa y hace que él termine en el foso de los leones. Y aquellos leones hambrientos no pudieron hacer nada contra él. Dios vino y cerró la boca de los leones y lo liberó a este hombre de fe. Ezequiel dice: estos hombres tenían una gran virtud. Noé, Daniel, y ahora el tercer hombre que nos nombra es Job. ¿Quién era Job? Job era un verdadero patriarca. Ustedes saben, alguna vez yo lo he mencionado, si viéramos la Biblia en forma cronológica, el libro de Job se escribió antes que el libro de Génesis. Antes de Génesis ya existía el libro de Job. Él era un antiguo patriarca. Veamos un poquito acerca de él en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Ahí quiero que noten algo. El libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 1. Este es el último hombre que nos vamos a ocupar en esta mañana. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Ahí Dios va a recordarnos las cualidades, las virtudes que había en este hombre de fe. Cuando Ezequiel nombra a Noé, a Daniel y a Job, él está hablando de los tres hombres más grandes de la historia hasta ese tiempo. Ponga atención que no lo nombra a David con todas las cosas que hizo para Dios y teniendo el corazón de Dios. No está David en la lista. Salomón con toda la sabiduría que tenía, no está él en la lista. Abraham siendo el padre de la fe, no está él en la lista. Los hombres con mayores virtudes de la historia hasta ese tiempo eran Noé, Daniel y Job. Veamos quién era este hombre Job aquí en su libro, capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora quiero que note esto. La Biblia lo define a Job como un hombre perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir que era un hombre sin errores, sino que la palabra aquí, perfecto, significa que era un hombre completo. Era un hombre completo. La Biblia dice, hablando de sí mismo, en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace al hombre de Dios perfecto o completo? Ese es el término exacto, completo, la palabra de Dios. Quiere decir que Job era un hombre que le daba lugar en su vida a Dios y a su palabra. Y Dios dice, este hombre era perfecto y dice que era recto. Cuando usted lee el Salmo 119 va a encontrar muchas veces que el salmista reclama ser recto delante de Dios, y la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, nos hace andar y vivir de manera recta. Este hombre estaba apegado a la palabra de Dios, era un hombre perfecto, era un hombre recto y como resultado era temeroso de Dios. Usted ya sabe que la palabra temeroso no significa tener miedo de Dios, sino tener reverencia, respeto por Dios. Cosa que la iglesia de nuestro tiempo debería aprender, porque hay mucha irreverencia en el sistema de culto y aún en los púlpitos mismos. Hay muchos predicadores que pecan de irreverencia al Señor, contando chistes y groserías y cosas con doble sentido, haciéndose pasar por artistas simpáticos en el púlpito. Esa gente no es temerosa de Dios. Alguien temeroso de Dios es alguien que tiene reverencia, respeto por el nombre de Dios. Es alguien que no usa el nombre de Dios en vano. Y la última cosa dice ahí ese versículo 1, y era apartado del mal. ¿Recuerda usted lo que llamamos nosotros el Padre Nuestro? ¿Se acuerda? Santificado sea tu nombre, hasta que llega al punto que dice, y líbranos del mal. Pues lo que eso significa, líbranos del mal o del maligno, se podría traducir también correctamente. Y Job sabía que el diablo era un enemigo. Job sabía que el diablo era alguien con una capacidad alta de hacer daño. Y ahora aquí la Biblia lo define como un hombre apartado del mal. Él no andaba de la mano con Satanás. Él no andaba coqueteando con el diablo. Él estaba apartado para Dios, caminaba con Dios, era temeroso de Dios, era completo. Y ahora observe el cuidado que él tenía por su familia. Y eso tiene que ayudarnos a abrir los ojos en esta mañana. Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 1. Versículo 4, capítulo 1, verso 4, dice, e iban sus hijos, los de Job, ¿verdad? Y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Qué cosa? Ofrecía sacrificio. Job era un hombre que manejaba buena doctrina, como Abel. Abel, el hijo de Adán, se presentó delante de Dios con sacrificio, con un cordero, porque al encontrarse con un Dios santo tenía que haber sangre de por medio. Así como nosotros hoy entramos al trono de la gracia, a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Es el camino para llegar a Dios. Job ofrecía sacrificio por sus hijos, porque esto era evidente su mundanalidad. La Biblia resalta que andaban en sus actividades pecaminosas, sus fiestas de cumpleaños, y no se olvidaban de esas festividades.
Siempre eso era acompañado por pecado. Y Job dice, voy a ofrecer sacrificio todos los días para cuidar a mis hijos, porque quizás ellos blasfemaron contra Dios con sus conductas, hicieron cosas que pueden despertar la ira de Dios. Cuando usted lee aquí en el capítulo 1, versículo 13, observe un momento. Dice, y un día aconteció que sus hijos y las hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y ahí comienza a enumerar una serie de desgracias. Pero en esas fiestas de cumpleaños vino un viento y la casa se derrumbó y los hijos de Job murieron. Job dice, yo ofrezco sacrificio porque no sé si ellos están blasfemando contra Dios. Yo veo que hacen sus reunioncitas con vino y vaya a saber qué otras cosas más. Y vino el viento, la casa se derrumbó. Y ahora Job no era lo peor que le iba a pasar. Perdió su familia, todos murieron. Perdió su ganado, fueron muertos sus siervos. Todo eso está ahí a continuación del verso 13 en adelante. Pero Job va a tener una experiencia dura que va a ser una enseñanza para todos nosotros. Él sabía que en sus días, como en los días de hoy, había gran actividad del diablo. Job sabía que el diablo se portaba de una manera salvaje y feroz. Ahora lo que Job no sabía, que en una esfera celestial, en una esfera donde él no estaba, el diablo le estaba pidiendo permiso a Dios para ponerlo en aprieto a Job. Y como ustedes ya conocen la historia, Dios le dio un permiso al diablo para atacar a Job, pero menos quitarle la vida. El diablo eligió la forma peor de torturarlo y le mandó una sarna maligna. Lo que en la antigüedad se llamaba la lepra negra, todo un sarpullido de pie a cabeza, y lo tiró a Job en un basurero. La Biblia dice que estaba sentado sobre ceniza, en un basurero. Ahí es cuando la gente se pregunta cómo este hombre que era perfecto, completo, santo, apartado del mal, alguien que amaba a Dios con todo su corazón, cómo le pudieron suceder todas esas cosas. Es que ustedes y yo no sabemos exactamente todo lo que el león rugiente hace en contra nuestra. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás, nuestro adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que despertar ante ese texto de que estamos en la lista de posibles víctimas del diablo. Cada día Él nos busca, cada día pone tropiezo, cada día nos pone en aprieto para hacernos caer. La Biblia dice, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si su vida espiritual se enfría, si su vida espiritual se vuelve tibia, si usted decide caminar lejos de Dios, si usted no decide no ser fiel a Dios, usted va a ser una víctima del diablo, porque la Biblia lo dice. Él anda buscando los debilitados. Él anda buscando a aquellos que tropiezan seguido. Él anda buscando los fríos, los tibios. La Biblia usa la palabra pusilánime para referirse a gente de doble ánimo, gente que a veces es mundana y otras veces es cristiana, gente que a veces anda en la luz y otras veces anda en las tinieblas y le da lo mismo. A esa clase de gente el diablo las vuelve a buscar y las tiene en sus garras y les maltrata. Y por eso hoy vemos un cristianismo entristecido. Hoy vemos un montón de cristianos aburridos, sin motivación. No tienen pasión por la palabra de Dios, no tienen pasión por la obra de Dios, no tienen pasión por ganar los perdidos, no tienen entusiasmo por estar en comunión con los hermanos, pues ahí andan en los caminos del mundo. Ya el león rugiente se apoderó de ellos. Anda allí, volvieron a vivir peor de antes de haber conocido a Cristo. Pero Ezequiel, el predicador de Dios, dice, los 3 mejores hombres de la historia que supieron hacer brillar la piedad en sus vidas son inconfundibles: Noé, Daniel y Job. Estos hombres son un muy buen espejo en el cual podemos mirarnos en esta mañana, poder imitar a estos hombres que caminaron fielmente con Dios en tiempos peligrosos, en días de adversidad.
Voy a terminar, hermanos, con un pasaje de Job. Cuando esa sarna maligna vino sobre él, su esposa tan cariñosa le dijo aquella frase: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? ¿Recuerda eso, no? Ahí le habló la esposa. Pues aquí lo tengo, eso aquí frente a mis ojos. Eso es capítulo 2 y versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dice: ¿acaso solamente vamos a recibir de Dios bienes y no males? Pues este hombre tenía una fe firme como Noé, tenía una fe firme como Daniel, su fe era inquebrantable. Y para terminar mostraré el versículo donde él muestra esa fe preciosa que deberíamos relucir cada uno de nosotros. Observe, para terminar, Job, el capítulo 13, versículo 15. Job, el capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, Job capítulo 13, versículo 15. Dice: he aquí, aunque él me matara... Hay un lugar en el que podés venir a cortar la semana y también hacer que no se termine. Hay un lugar que te invita a hacer algo que nunca hiciste y también lo que sabes que te encanta. Voy a defender mis caminos, porque mis caminos y mis pasos en esta vida fueron de fe. Mis caminos fueron los caminos del Señor. Mis pasos iban en pos del Señor. He sido un seguidor del Señor. Lo que la gente diga o lo que a mí me pase como esta enfermedad, no importa, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Eso es una fe inquebrantable. No es como alguien que pierde un trabajo, deja la iglesia. A alguien lo deja la novia, ya deja la iglesia. Se le roban el celular, ya deja el camino del Señor. No, hermano, este hombre tenía una fe firme. Dice: aunque Dios me matare, yo en Él esperaré. Esa es la clase de fe que necesitamos, ¿no? Qué desafío para todos nosotros, ¿no? En este nuevo año, estos hombres hoy nos ponen ante una decisión. ¿Queremos que la piedad brille en nuestra vida? ¿Queremos que la gente pueda distinguir en nosotros que llevamos una vida santa, separada para Dios, inclinada hacia Dios? ¿Qué es el concepto que tiene la gente? ¿Somos mundanos? ¿Somos carnales? ¿O somos hombres y mujeres que hacemos brillar la piedad para la gloria del Señor? Pues ahí, como se diría, la vara está bien alta con estos tres hombres. Qué bien que el predicador Ezequiel los rescató y quedó registrado aquí para ejemplo nuestro y para desafío de cada una de nuestras vidas. Si Noé pudo mantenerse de pie con una fe viva en aquella generación prediluviana perversa, nosotros también. Si Daniel pudo resistir al dictador Nabucodonosor y las imposiciones espirituales que le quiso hacer y se mantuvo firme y no fue temeroso en el foso de los leones, nosotros también podemos imitar a Daniel. Y Job, se le cayó el mundo encima. Muerte de sus seres queridos, pérdida de sus bienes materiales, enfermedad en su físico. Pero ahí le vemos firme, manteniendo la fe, una fe que reluce. Hombres que supieron hacer brillar la piedad y vienen esta mañana a desafiarnos a cada uno de nosotros. Vamos a preparar nuestros corazones para la reunión de recordación, pues estamos aquí para recordar la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un buen tiempo para que nos pongamos bien con Dios. Es un buen tiempo para ver si hay pecado en nuestra vida, algo que no hemos hablado con Dios, que no lo hemos conversado, que no lo hemos confesado a Dios. Este es un buen momento, no tiene que hacerlo público y contarnos a todos nosotros cuáles son sus pecados.